Nuevamente quiero darle el agradecimiento al comité organizador por haberme invitado, no tanto por aprender mucho, sino porque tiene uno la oportunidad de reencontrarse con viejos amigos. Una cuña, si me permite, a los residentes de ginecología y obstetricia del programa de la Universidad Libre, nomás terminado esto, tienen una reunión aquí en el lobby con el maestro de ellos, ellos saben quién es. Entonces, allá apenas termine esto, vamos a hablar del trabajo de parto pretérmino, ¿cuándo es falso o verdadero? Un par de diapositivas para introducirnos en este problema. El parto pretérmino es la principal causa de mortalidad neonatal, tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo. Hemos visto un poco de diapositivas que nos ha mostrado en este congreso y en otros, donde se muestra que la incidencia es igual a hace 30 años, en promedio anda alrededor del 10% en todo el mundo, unos más, unos menos. En Colombia, me disculpan la inmodestia, nosotros publicamos, cuando Iván Ortiz y Diana Martínez eran residentes, hace rato, aspectos perinatales del bajo peso en Colombia, lo comparamos con unas cifras que dan en el país y en una revista latinoamericana de perinatología que no volvió a circular. En 1987 la incidencia de bajo peso, pues que es un marcador, la incidencia de bajo peso es un marcador más fino que la incidencia de prematuridad. Encontramos el 13% y en los datos del DANE, que ustedes los vieron que los mostró Da Fonseca en estos días, estos datos del DANE, los tomé de él, muestra el 17%, o sea que en Colombia va en aumento parto pretérmino y casi una quinta parte de los nacimientos nuestros son de bajo peso o de parto pretérmino. Ahora, lo que quiere el comité organizador es que yo trate de mostrar cuándo un trabajo de parto pretérmino es falso y cuándo es verdadero. El 40%, y estas son estadísticas aceptadas, por eso no muestro la referencia, el 40% de los trabajos de parto pretérmino son falsos, trabajos de parto pretérmino. Aunque seguramente estos tratamientos innecesarios no generan mayor morbilidad materno o perinatal, es decir, dar esteroides y dar calcioantagonistas, pues no generan mayor, aunque sí pueden generar alguna morbilidad, sí tienen unos costos enormes para la paciente y para el sistema de salud. Entonces, por eso, el objetivo de esta conferencia es tratar de ofrecerles herramientas efectivas para disminuir, nosotros los ginecólogos podamos disminuir tratamientos innecesarios, o sea, detectar nosotros cuál es el 40% de pacientes que todo el mundo acepta que son sometidas a tratamientos que no hacen parto pretérmino y hospitalizaciones innecesarias por falsos trabajos de parto pretérmino. Si al final de la charla hemos logrado pues este objetivo, pues me iré muy contento. Entonces vamos a la siguiente, a comenzar por algo elemental, que parece elemental uno hablarle a los ginecólogos del diagnóstico de amenaza de parto pretérmino y de trabajo de parto pretérmino. Es probable que esta charla hubiera ido de primera, porque son cosas que a uno le parece elementales y sin embargo uno ve que a veces fallamos en eso. Y son las dos definiciones, amenaza de parto pretérmino y trabajo de parto pretérmino. Amenaza de parto pretérmino, cuando la paciente tiene contracciones uterinas por encima de lo normal. ¿Y cuál es lo normal? Ahora lo definimos a continuación. Esta paciente con contractilidad uterina por encima de lo normal y ausencia de cambios cervicales, bien sea por cambios clínicos o por ultrasonido, porque uno puede tener un cuello largo, cerrado posterior, hacerle un ultrasonido y encontrar de pronto un orificio interno abierto, esa paciente ya tiene cambios cervicales. Entonces tiene que tener ausencia de cambios cervicales, pero básicamente es a la longitud, ¿no? Cuando uno habla por ultrasonido. ¿Cuándo está en trabajo de parto? Cuando tiene también contracciones por encima de lo normal, pero hay cambios cervicales, bien sea al tacto o bien sea a la cervicometría.
Cuando hay contractilidad por encima de lo normal, hay muchas publicaciones de que 5 en no sé cuántas, 4 en 20, bueno, etcétera, etcétera. Yo, a través de muchas lecturas y para facilitarnos las cosas a nosotros mismos, no complicarnos, porque la medicina la que lo complicamos somos nosotros cuando comenzamos a sacar clasificaciones raras y todas cosas. Entonces, para simplificar la cosa, es una regla del 3, que la tenemos nosotros en todos los libros nuestros, para uno decir que la contractilidad uterina de esa paciente está por encima de la normal. ¿Cuándo? Cuando en cualquier momento, entre 20 y 37 semanas, esa paciente presenta 3 contracciones o más en un periodo de 30 minutos y que las contracciones le duren más de 30 segundos. Es una regla, una mnemotecnia muy simple y ahí sabe uno, esa paciente si presenta más de esta contractilidad, está con contracciones uterinas de trabajo de parto. Ahora, lo otro son los cambios cervicales clínicos, pues al tacto y la cervicometría, en el cual lo más importante es la longitud, con todo lo que se dice, porque ya ni hay más de 200.000 ecografías hechas en el mundo en los cuellos y no se han podido poner de acuerdo. Entonces ya salen que con el cuento del istmo, bueno, un poco de cosas que lo que hacen es confundir a la gente. Entonces, esta longitud yo les voy a dar una que a mí me parece es la, ahora más adelante. Una cosa muy importante para el diagnóstico de parto pretérmino son los factores de riesgo. En obstetricia ustedes saben que eso es muy importante, se ha visto que un factor de riesgo es más predictivo que una amniocentesis, por ejemplo, en algunos casos. Entonces, es muy importante los factores de riesgo, a nosotros se nos olvidan. Entonces, el antecedente es muy importante para el diagnóstico de parto pretérmino. ¿Por qué? Porque sabemos que una paciente que ha tenido parto pretérmino tiene alrededor de un 50%, varía un poco según los autores, pero alrededor de un 50% de volver a hacer parto pretérmino. Las infecciones, hay cada vez más, vemos vaginosis bacteriana en los servicios como causa de contractilidad uterina aumentada, infección urinaria, esta ya es más conocida. Periodo intergenésico, sabemos que cuando hay menos de 6 meses y más de 5 años de periodo intergenésico, el riesgo de parto pretérmino es mayor. En alteraciones en el líquido amniótico poli u oligohidramnios y el peso al comienzo del embarazo menor de 45 kilos y el hábito de fumar más de 3 cigarrillos diarios, pues también son factores de riesgo de parto pretérmino. Entonces, para hacer el diagnóstico de falso o verdadero, pues también tenemos que apoyarnos en los factores de riesgo. Veamos los marcadores de parto pretérmino antes de la semana 35. El antecedente, que ya les decía, más o menos el 50%, tiene un riesgo relativo de 6.4 con un intervalo de confianza estadísticamente significativo. Eso quiere decir que cuando una mujer tiene parto pretérmino en un embarazo previo, pues tiene 6 veces más el riesgo, o sea, el 600% más de riesgo de hacer parto pretérmino. La longitud cervical de 25 milímetros, pues tratando como de uniformizar los criterios, tiene un riesgo relativo de 6.5, ¿no? O sea, miren ustedes, es el mismo peso. Cuando una mujer tiene un cervix, ahora les digo en qué semanas, pero digamos entre las 20 y 24 semanas, menor de 25 milímetros, tiene el mismo riesgo que tiene el antecedente del parto pretérmino. La presencia de fibronectina fetal en vagina, ustedes saben, la fibronectina es como un cemento que pega la decidua al corion, que se produce mucho al comienzo de la gestación y luego se va prácticamente a cero. Entonces, si uno encuentra fibronectina fetal en vagina, eso es un marcador muy, también con un riesgo relativo de 6.7, ¿no? Con este intervalo de confianza estadísticamente significativo, y quizá la fibronectina fetal de todos los marcadores ese es que el mayor valor predictivo negativo tiene, alrededor del 98%. Es decir, si una mujer con contracciones, usted le hace una fibronectina fetal en vagina, y eso es lo que utilizan, desafortunadamente acá, no sé si en Colombia, aquí en Cali no se usa, pero yo he visto en hospitales, el año pasado, en hospitales en California, donde la paciente tiene 200.000 contracciones, le hacen una fibronectina fetal y es negativa, vaya para la casa, así, y se quedan frescos.
Yo decía, no, pero ¿qué tal que el cuello? No, que va para la casa, porque el 98% de estas pacientes no van a tener parto pretérmino. Afortunadamente, pues acá no sé si lo utilizan en otras maternidades. Entonces, cuando hablamos de trabajo de parto pretérmino, que es el objetivo de esta charla, yo modifiqué esto, me lo encontré yo en un artículo del New England Journal de 2007, le hice un par de pequeñas modificaciones. Hablamos cuando las pacientes tienen contracciones irregulares, es decir, no se cumple la regla del 3, que yo les decía, con disminución de la frecuencia e intensidad, intervalos largos, malestar en el bajo vientre, que las contracciones con el reposo desaparecen o disminuyen. Además, no hay cambios apreciables en el cervix, cambios clínicos ni por ultrasonido, y fibronectina fetal negativo en vagina. Como consecuencia de lo inespecífico de los síntomas, de las contracciones y de la imprecisión del tacto vaginal en la evaluación del cervix, estos criterios, o sea, los síntomas y el tacto, tienen una baja capacidad diagnóstica con una alta tasa de falsos positivos. El 90% de estas pacientes no darán a luz en los siguientes 7 días. O sea, que si uno es solamente contracciones irregulares, etcétera, uno debe, para evitar tantos tratamientos innecesarios, se debe hacer, ahora le puedo mostrar más adelante, una medición del cervix. Definitivamente el apoyo que nos da el ultrasonido, sin ser uno fanático del ultrasonido, porque lo que nos mata a nosotros es el fanatismo. El ultrasonido es es la mejor herramienta que tenemos los obstetras, pero no podemos ser fanáticos y pretender diagnosticar más allá de lo que nos puede dar el equipo, que ese es el problema, pero bueno, eso no es la conferencia. Entonces, cuando hablamos de verdadero trabajo de parto pretérmino, cuando la paciente presenta contracciones regulares, 3 o más en 30 minutos, de más de 30 segundos, cuando hay modificaciones cervicales, bien sea por tacto vaginal o por ultrasonido, cuando hay fibronectina fetal en vagina positiva, y también, para hablar de esto, se deben considerar los factores de riesgo de parto pretérmino que ya mencionamos. El diagnóstico diferencial en parto pretérmino básicamente se va a hacer con dolor pélvico, porque la tendencia uno a ese, uno del error lo comete siempre en pacientes que oculta por dolor pélvico. Dolor pélvico que puede ser producido por tensión en el ligamento redondo, se estira, como va aumentando el tamaño del útero, el ligamento redondo se va estirando y eso se encuentra en el 10 a 30% de las embarazadas. Esas pacientes con reposo y algún analgésico, con eso es suficiente. Y también hay infecciones genitourinarias, sobre todo urinarias, porque infecciones genitales que produzcan dolor pélvico en realidad, ustedes saben que en el embarazo son muy raras, pero sí infecciones urinarias que producen dolor abdominal nos pueden llevar equivocadamente a hacer el diagnóstico de trabajo de parto pretérmino. Entonces, con estas dos entidades que causan dolor pélvico debemos hacer siempre el diagnóstico diferencial. Entonces, fiel a mi estilo, siempre quiero mostrarles un algoritmo en el manejo del parto pretérmino que les va a ayudar muy seguramente. Entonces, toda paciente que consulte a un servicio de urgencias obstétricas, por contractilidad uterina aumentada y que tenga factores de riesgo de los que ya mencionamos, ¿qué le hace uno? Le debe hacer una ecografía, o sea, que tenga los criterios clínicos, ¿no? Le debe hacer un ultrasonido a esta paciente. Si el cervix tiene menos de 18 milímetros, esta paciente debe hospitalizarse e ir a lo que se llama manejo biconjugado, es decir, calcio antagonistas y inductores de la maduración pulmonar fetal si tiene menos de 35 semanas. Si el cervix tiene de 18 a 25 milímetros, de 18 debe ir a fibronectina, y aquí post no es lo que tenemos, eso que nos agobia de la ley 100, sino positivo. Positiva, entonces va a manejo biconjugado. Si el cervix tiene más de 25 milímetros, esta paciente va a manejo ambulatorio. A manejo ambulatorio, que básicamente solamente con calcio antagonistas. En realidad la medicina basada en evidencias ha mostrado que con calcio antagonistas deben
deben quitarse las contracciones uterinas, por lo menos espaciarse bastante. Si una paciente persiste con contractilidad uterina aumentada, factores de riesgo y el manejo ambulatorio no le suspende las contracciones uterinas, esta paciente debe ir a amniocentesis para buscar una infección intraamniótica. Lo mismo que cuando los cervix, y eso sí es, pues eso no es una norma, hay falta mayor evidencia que soporte la conducta. Cuando los cervix tienen menos de 10 milímetros, se debe sospechar fuertemente, si es muy prematuro, una infección intraamniótica. El hecho es que clínicamente en nuestro medio, nosotros con el ultrasonido y contracciones uterinas podemos pasar a hospitalizar a la paciente y hacer el manejo conjugado. Yo les tengo un cuadro o una tabla de diferentes escenarios clínicos dentro del contexto de parto pretérmino que el médico se puede encontrar en su práctica clínica, de acuerdo a contractilidad uterina y a modificaciones cervicales. Si nosotros encontramos una paciente que consulta porque tiene más de 3 contracciones en 30 segundos, que duren más de 30 minutos, y no hay modificaciones cervicales, le hacemos un tacto, el cuello está cerrado, ¿no? Y le hacemos una cervicometría que debe hacerse siempre, y el cuello tiene más de 25 milímetros, la impresión diagnóstica es amenaza de parto pretérmino. Si la contractilidad uterina está aumentada y hay modificaciones cervicales, este es el verdadero trabajo de parto pretérmino. Esto no es falso, este es el verdadero trabajo de parto pretérmino. Entonces es una amenaza, o también se puede llamar, si no tiene buena contractilidad, es el falso trabajo de parto pretérmino. Aquí estamos en el verdadero, ¿no? Bien sea en el estado de amenaza o en el estado de trabajo. Si la paciente no tiene contractilidad uterina aumentada y se le hace una ecografía entre semana 20 y 24 y hay modificaciones cervicales, que fue lo que nos mostró Da Fonseca en esos trabajos, ¿no? Estas pacientes tienen alto riesgo de parto pretérmino, y si no hay contractilidad uterina aumentada y hay modificaciones cervicales por debajo de la semana 20, pues se debe sospechar y se debe hacerle tratamiento por una incompetencia cervical. Entonces, ¿cuáles son los manejos? Si hay amenaza de parto pretérmino, exámenes de laboratorio, todos los que ya mencionaron, ¿no? La proteína C reactiva, leucograma, cultivo vaginal, exudado, etcétera. Calcio antagonista. Si tiene trabajo de parto pretérmino, hay que hospitalizarla, hacerle tratamiento biconjugado y todos los exámenes tendientes a encontrar la causa. Acuerde que estos tratamientos son sintomáticos y no son etiológicos. Si la paciente tiene un cuello corto, sin contracciones, entre 20 y 24 semanas, o sea, alto riesgo de parto pretérmino, está indicado darle progesterona desde aquí hasta el término. Y si hay una incompetencia cervical, o sea, menos de 20 semanas con modificaciones cervicales, se le debe hacer un cerclaje. En resumen, entonces, lo que hemos visto en estos 20 minutos, la importancia del diagnóstico de falso o verdadero trabajo de parto pretérmino para evitar hospitalizaciones innecesarias, tener en cuenta los datos epidemiológicos y los factores de riesgo cuando hacemos el diagnóstico de falso o verdadero trabajo de parto, en base a la clínica, por la presencia de contracciones uterinas por encima de lo normal, en base al ultrasonido con la cervicometría. Esto en nuestro medio, muy probablemente al futuro nos llegue la fibronectina fetal. Les mostré un algoritmo para tratar de simplificar un poco el manejo del parto pretérmino, y les mostré diferentes escenarios clínicos que podemos encontrar nosotros en esta patología que nos ayuden a manejarla. Bueno, muchas gracias, y a los de afuera que vuelvan.